Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a todos los hermanos y a los suscriptores que estáis suscritos al canal de Ministerio La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Cristo. Un saludo del hermano Manuel y un saludo de mi esposa Berta desde este ministerio que Dios puso en nuestro camino para hacer la voluntad del Padre, que es predicar la palabra del Señor. Y hoy tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, en la cual es una palabra que es para todo aquel que es cristiano y cristiana, que normalmente hemos cometido, hemos caído o hemos hecho algún error delante del Señor. Y hoy voy a hablar sobre aprendiendo de los errores. Unos tipos de errores a través de la persona de Pedro, el discípulo, el cual nos va a hablar el Señor a través de su bendita palabra. Sin más preámbulos, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Me presento delante de ti, que a través de tu Espíritu Santo tú vengas abriendo el entendimiento, Padre, y que abras, Señor, esa mente de aquellos que vayan a escuchar tu santa y bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, donde dice la palabra del Señor, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Lo primero que vemos en la persona de Pedro, de lo que hizo Pedro, fue que alzó la voz. Es tiempo de predicar la palabra del Señor, es tiempo de alcanzar las almas, es tiempo de decir que Cristo viene y que su venida está cerca. Y en los tiempos que corren, hermanos, estamos para transmitir esa palabra de bendición y de salvación para aquellas almas que no tienen al Señor Jesucristo. Por eso Pedro lo primero que hizo fue que alzó la voz. Y dijo, para oír que mis palabras, dijo, sus palabras a través del Espíritu Santo. Vemos que Pedro predicó a multitudes en un solo sermón, se ganó 3.000 almas para el Señor y después 5.000 almas para el Señor. En una sola prédica, como quien dice, predicando de ese Cristo, predicando de Jesucristo. La persona de Pedro estaba tan ungida por medio del Espíritu Santo, que era capaz de alcanzar las almas hablándoles de Jesús, y mucho más que eso. Dice que la sombra de Pedro pasaba donde estaban los enfermos y con su sombra eran sanados. ¿Quién, hermanos, quién de nosotros no quisiera ser como este Pedro? Todos, ¿verdad? Todos deseamos de poder predicar una palabra y que se conviertan 3.000 almas, 5.000 almas,
millones de almas, y todos queremos esa unción de que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos por medio de la presencia del Espíritu Santo. Pedro fue uno de los que escribió una de las epístolas. ¿Cuántos no quisiéramos ser como Pedro, verdad? Pedro era grande, pero quiero decirte algo en esta tarde, hermana y hermano, que a veces quizás te sientas pequeño o quizás te sientas grande porque tienes una iglesia que te responde y eres un predicador elocuente, pero a pesar de que Pedro tenía esa unción y ese respaldo del Espíritu Santo, Pedro estaba lleno de errores, como cada uno de nosotros tenemos errores. ¿Qué es un error? Un error es una equivocación, un error es una mala decisión, un error es un desliz, una falta, un fallo, un descuido, una acción descartada, es un error. Si no hay acción, ¿verdad? No hay error. Tiene que haber una acción para que haya error. Acción puede ser por medio de palabras o un acto o una omisión. Omisión, la palabra omisión es falta por dejar de hacer algo. Eso es una omisión, abstenerse de hacer algo. Y algunos en nuestra vida de cristianos o supuestamente, como muchos dicen que son cristianos, hemos tenido la falta de hacer algo por el Señor, de decir algo por el Señor, de transmitir algo por el Señor. Los seres humanos, por lo tanto, hermanos, todos estamos llenos de imperfecciones. Nadie que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como decía la palabra. Aleluya. Por eso, hermanos, todos los grandes hombres de la Biblia, aleluya, santo es el Señor, todos los grandes hombres de la Biblia cometieron errores. Y vemos, hermanos, cómo Abraham, el padre de la fe, pero mentía sobre su esposa Sara en algunas ocasiones para poderse salvarse de situaciones peligrosas. Un hombre como era el padre de la fe, Abraham, pero también cometió errores. Pero no solo a Abraham, gloria tenga el nombre del Señor. También tenemos a Moisés, que se le consideraba un líder, un profeta fundamental, pero también cometió el error e incluso un asesinato, como todos bien sabemos. Un asesinato cuando golpeó y mató a un egipcio, el cual maltrataba al pueblo hebreo. Pero no solo también Abraham y Moisés, sino también tenemos al rey Saúl. Fue el primer rey de Israel que por su orgullo y por su terquedad lo llevaron a desobedecer a Dios y a no aceptar su culpa. Aleluya. También tenemos a Sansón, conocido por su fuerza divina, pero también es un ejemplo de cómo un individuo, hermanos, puede comenzar bien y terminar mal ante Dios, ya que su falta de disciplina y desprecio a su pacto con Dios lo llevaron a su perdición. También tenemos al rey Salomón. A pesar de su gran sabiduría, se desvió de la verdadera adoración al permitirse con sus numerosas esposas a llevarle a la idolatría. Por lo tanto, hermanos, todos cometemos errores, pero quiero decirte algo de parte del Señor, que el Señor es grande en su misericordia y Él busca arrepentimiento. A pesar de nuestros errores, a pesar de estos grandes hombres que erraron, estos hombres mostraron la capacidad de reconocer su pecado, arrepentirse y buscar el perdón de Dios, lo cual es una enseñanza fundamental que nos da el Señor en su palabra, que necesitamos reconocer nuestros errores, porque la misericordia de Dios, la historia subraya la gran misericordia de Dios en toda su palabra, desde el principio hasta el fin, la misericordia del Señor, un infinito y gran amor de Dios, quien es capaz de perdonar a quienes se acercan a Él con un corazón humilde y contristo, un corazón necesitado de Él. Por lo tanto, hermanos, a pesar de los errores, tenemos un Dios que es un Dios perdonador y lleno de misericordia. Todos los grandes hombres cometieron errores y Dios lo plasmó en su palabra para que entendamos que sin Él nadie es perfecto, que el único perfecto es Él. Aleluya, gloria tenga Dios. Pedro, del vulgo, pero pecador, sin letras, un hombre sencillo, común, ungido por el Señor, pero con errores.
Dios busca a hombres comunes para convertirlos en especiales. Y cuando digo hombres también digo mujeres, porque para Dios no hay acepción de personas. Él está buscando gente, sea hombre, mujer, niño, anciano, gente que esté dispuesta a colaborar con Él y a hacer la voluntad que Él quiere. Dios elige hombres comunes para transformarlos, por lo tanto, en especiales. En la palabra de Dios, en Marcos 1:16, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Vamos a Marcos 1:16, dice la palabra del Señor que andando junto al mar de Galilea vio a Simón, Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué ocurrió, hermanos? Que Jesús pasó junto al mar de Galilea y dice que vio a Simón y Andrés. Y al igual que el Señor vio a Pedro, Él te ha visto a ti, tú que estás ahí. Él ha visto de lo que tú necesitas. Él ha visto de aquello que tú quieres para el Señor. Él te ha visto. Jesús ve a Pedro junto a Andrés que estaban lavando las redes. Y Dios los llamó. Y Dios vio algo en Pedro, al igual que ha visto algo en ti, hermano y hermana que me escuchas. Y Dios le llamó, al igual que Dios te ha llamado. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos un llamado de parte de Dios. Simplemente es ponernos en las manos de Dios y saber decidir y escoger lo que el Señor quiere para con nosotros. Pedro reaccionó al llamado y dice la palabra que empezó a caminar con Jesús, empezó a servir a Jesús. Y es tiempo, hermana y hermano, tú que me escuchas, que Dios te tiene el llamado de que sirvas al Señor, de que busques al Señor, de que camines con el Señor en el nombre de Jesús. Dios tenía que romper el molde de Pedro. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Dios tenía que romper el molde de Pedro. Entonces, para cambiarlo, para transformarlo, dice en una ocasión, en el Mateo 14, aleluya, santo eres, Padre, te alabo, Señor. Mateo 14:22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos, dice en una ocasión, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Los mandó el Señor. Los discípulos en una barca iban delante de Jesús. Jesús iría después. Se dice la palabra que se levantó una gran tempestad. Los discípulos con fatiga no avanzaban. A veces, hermano y hermana, tratamos de trabajar o de hacer las cosas de Dios y vemos que no avanzamos, que no hay un avance, que estamos ahí parados sin movernos. Jesús despide a la multitud, oró al Padre y Jesús sabía cuál era la condición de sus discípulos. Y quiero decirte algo, Dios conoce la condición tuya, que me estás escuchando y me ves. Conoce tus miedos, conoce tus tentaciones, conoce tus complejos, conoce tus frustraciones, conoce tus pecados. Y esos son los vientos contrarios de nuestra vida, que vienen a veces a nuestra vida para atemorizarnos, para alejarnos de lo que Dios ha puesto en nosotros para que podamos desarrollarlo. Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas y ellos, dice la palabra, que le vieron y pensaron que era un fantasma y se asustaron. Y el Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no temas. Y hoy el Señor te dice: ten ánimo, Él es, no temas. Él es tu dueño, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es el que levanta tu cabeza, Él es el que te anima, el que te da fuerzas, Él es el que te bendice, el que te prospera, nuestro Dios. Pero la Biblia dice en el versículo 30, hermanos, que seguimos leyendo, pero que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, porque Pedro le había dicho: Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Ven, le dijo el Señor, ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero ¿qué fue lo que vio Pedro? Pedro fue el fuerte viento lo que vio. Resulta que tenía a Jesús delante y estaba el viento. Pero
puso la mirada en el viento antes que en Jesús. Y este es el primer error que cometemos todos alguna vez en nuestra vida y que seguimos cometiendo a veces, que quitamos la mirada de Jesucristo. Ese es el primer error que cometemos. Cuando quitas la mirada de Jesucristo, todas las cosas se te van a venir en contra. No importa qué es lo que ocurra, no importa qué es lo que pase, mantén la mirada puesta en Jesús, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Aleluya. En cuanto quitas la mirada de Jesús, vas a comenzar a hundirte como le pasó a Pedro. Perdió el enfoque, perdió la mirada en Jesús. No debes de perder la mirada en Jesús. Tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. Cuando pones la mirada en Jesús, hermano, ocurren cosas. Miren, Zaqueo subió a un árbol para poder ver a Jesús. Aleluya. Y ocurrió que Jesús pasó y fue y lo vio y llegó a su casa y lo transformó. No solamente Zaqueo, sino María Magdalena fue el primero en ver al Señor, en resucitar, porque tenía la mirada en Jesús. Esteban vio como el trono del Padre y la gloria del Padre y el Hijo del Hombre sentado a la diestra. A pesar de que lo apedreaban, él no quitaba la mirada de Jesús. Por eso, a pesar de las circunstancias, de los problemas, no cometas el primer error, del cual de estos 5 que vamos a hablar. Este es el primero, cuando quitamos la mirada de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, Dios no permitirá que te ahogues, no permitirá que te hundas en el nombre de Jesús. Ahora Jesús después le pregunta y le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Y Dios tiene una pregunta para ti. ¿Por qué dudaste? Hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudas de lo que Dios puede hacer? No dudes de que Dios es un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y que todo es posible al que cree. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué dudaste? Las dudas en ocasiones nos asaltan. Dudamos cuando el viento está en contra, cuando las cosas no salen como quisiéramos, ¿verdad? Viene esa duda, pero aunque estés con duda, aunque estés enfermo, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, no dudes. Dios no va a permitir que seas avergonzado ni avergonzada en el nombre de Jesús. Segundo error que cometió Pedro. El segundo error de Pedro fue oponerse y resistirse a la voluntad de Dios. ¿Cómo, hermanos? Sí, en Mateo 16, en el libro Mateo 16, en el versículo 13 dice: viniendo Jesús, aleluya, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El segundo error que cometió Pedro, hermanos, es que se opuso y resistió. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice que tuvo una revelación de parte del Señor. Aleluya. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pasado unos días, más adelante, en el 16, versículo 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario pasar por la muerte. Les estaba anunciando su muerte. Pero Pedro dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca. En el 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Pedro no quería tomar esta cruz. No quería seguir al Señor, porque dice que quería evitarle que pasara el Señor por la cruz. Miren, Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, no puedes resistirte a los planes del Señor, no puedes ser de tropiezo, pero si esa es la voluntad de Dios, la que quiere el Señor, se debe de hacer, que se haga como Dios quiera. Si Dios nos dice sal, tienes que salirte. Si Dios te dice renuncia, tienes que renunciar. Si Dios te dice que vayas, tienes que ir. Si Dios te dice que no hagas tal cosa, no resistas a los planes de Dios. En Mateo 16 dice: cuando respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Pero en el 22, hermanos, más adelante, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro, tú recibes la revelación de quién es Jesucristo, pero quieres evitar de que cumpla con el compromiso que tenía de hacer la voluntad del Padre. Y así nos ocurre a veces, que nos oponemos, nos resistimos a la voluntad del Padre, de lo que nos ha mandado hacer en el trabajo de su obra, en su iglesia, en la iglesia en la que estás. Te ha mandado un trabajo el Señor, pero te estás oponiendo, te estás resistiendo. Ese es el segundo error que siempre podemos cometer o que cometemos. Primero, quitamos la mirada del Señor. Segundo, nos oponemos a lo que Dios, o nos resistimos a lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer. Dios tiene planes para nuestra vida y para tu vida. El caminar con Dios no es fácil. La Biblia enseña que el justo se salva con dificultad. ¿Dónde aparecerá el impío? Si el justo se salva con dificultad, ¿dónde aparecerá el impío? Como dice la palabra. Los planes de Dios a veces, hermanos, es que debemos de llorar, y tiene que ser así. A veces es que decimos: todo me sale mal, ¿por qué a mí? Que por qué no entiendo, y nos preguntamos el por qué al Señor. Y aunque no entiendas, aunque no comprendas, Jesús le respondió a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pero Pedro no se ofendió. No puedes ofenderte, no puedes tener orgullo. Pedro no alcanzó orgullo, como muchos hacen, ¿verdad? Cuando viene la reprensión del Padre, cuando viene la reprensión del Señor Jesucristo, Pedro recibió esa reprensión. Pero hay gente, hermanos, hay siervos que son orgullosos. Hay siervos humildes, hay siervos caídos, destruidos, porque no fueron capaces de aceptar una reprensión de Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. A pesar de que tienen esa humildad, pero no quieren aceptar esa reprensión, hoy en día están caídos y destruidos, están hundidos, porque son orgullosos, son altaneros, son egocéntricos. Pero Pedro fue humilde ante la represión de Jesús y aceptó sin orgullo. Primer error: dudar, quitar la mirada del Señor. Segundo, oponerse y resistir. ¿Cuál es el tercer error que cometió Pedro? La confianza en sí mismo. Y este es uno de los problemas que tenemos mucho, por desgracia, y por no poner a nadie, me pongo yo. Tenemos mucho, a veces confiamos en nuestras propias fuerzas. En Mateo 26, aleluya, santo es el Señor. Mateo 26, 30 al 32 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré a vosotros delante de Galilea. Respondiendo Pedro, fíjense: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Santo es el Señor. Yo nunca, dijo Pedro, tenía puesta la confianza en sí mismo. Confiar en ti mismo es un grave error. Jamás digas: yo nunca, Señor, yo no, ni prometas si no vamos a cumplir. Aleluya. Debemos de decir: si es tu voluntad, Señor, si Dios quiere. Cuando confiamos en uno mismo y no en Dios, nos lastimamos. Santo es el Señor. ¿Quién puede levantar las manos y decir: no voy a pecar? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos algo con que callarnos, porque todos pecamos. Por eso no confíes en ti mismo, sino más bien debes de decir: con la ayuda de Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite, si está en los planes de Dios. Aleluya. Cuando empiezas a confiar en el Señor, dice la palabra, el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Un monte, puede venir vientos, puede venir tempestades, puede venir granizo, puede venir el sol, cualquier cosa de la naturaleza,
contra el viento, contra el monte, pero el monte sigue ahí perseverando, no se mueve. Así debemos de ser nosotros, aquellos que estamos arraigados en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, no confiemos en nosotros mismos, sino confía en el Dios de Abraham, de Dios Todopoderoso, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de los grandes hombres de la Biblia, que a pesar de sus errores, ellos pusieron la confianza en el Señor y se arrepintieron de sus errores, y Dios los llevó a donde ellos querían. Aleluya. Los encaminó, los bendijo a donde ellos querían ir. La cuarto error, y es uno de los más graves, hermanos, más que quitar la mirada del Señor, más que oponernos y resistir al Señor, más que confiar en nosotros mismos, yo creo que es uno de los más graves y más dolorosos para el Señor, y es negar a Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Vergüenza nos da a veces de hablar de Él. Estás negando al Señor, porque a veces decimos, yo no niego al Señor, pero si no estoy haciendo nada para Dios, lo estás negando. Es que tengo a mi vecino, no le hablo ni siquiera del Señor, lo estás negando, porque niegas al Señor. El que se avergüenza de mí, delante del Padre yo me avergonzaré. Aleluya, dice la palabra del Señor. Hermanos, en Lucas 22, del 54 en adelante, dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Aleluya. Y Pedro le seguía de lejos. Miren bien, él era el mismo personaje del que estamos hablando hoy, de los errores de Pedro. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Y aquí está, hermanos. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Qué grave es, hermanos, que a estas alturas hay gente que está negando al Señor. Hay gente que ha negado al Señor por irse al mundo. Hay gente que ha negado al Señor por un plato de comida. Hay gente que ha negado al Señor por dinero. Hay gente que ha negado al Señor por los bienes, por tantas y tantas cosas, hermanos. Pero no podemos negar al Señor por nada, porque nada tenemos de este mundo y nada somos sin Él, porque sin Él nada podemos hacer. Pero lo importante es tener la fidelidad en el Señor, hermanos. Pedro se dio cuenta que negó a Jesús, y dice la palabra que lloró amargamente. A veces negamos a Jesús con nuestras formas de hablar, nuestras maneras de ser, nuestra manera incluso de vestir. Escucha bien, gloria tenga el nombre del Señor. Nuestra forma y manera de ir a las iglesias, a los cultos, de cómo y de qué manera vamos, de cómo hablamos. No niegues a Jesús en tu forma, sobre todo de actuar día a día, que puedan ver que eres una hija y un hijo de Dios. Hay gente que miente, hay gente que engaña. Estás negando a Jesús. Hay gente que se mete en lugares donde no debía de estar un hijo o una hija de Dios. Estás negando a Jesús. Lo negamos de muchas formas y de muchas maneras. Hay un refrán en el mundo, ¿verdad?, que es muy apropiado para esta ocasión de la palabra, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo te digo, ¿con quién andas? ¿Con Jesús? Si andamos con Jesús, se tiene que notar a Jesús en nosotros, en el hablar, en el caminar, en el mirar. Aleluya, en los actos y sobre todo en el testimonio. Aleluya. ¿Cuántos tienen palabra? ¿Cuántos tienen fraseología, hermenéutica y tantas cosas, pero no tienen un testimonio en el que puedan decir: este es un hombre o una mujer de Dios? Necesitamos, hermanos, ser santos, como dice la palabra: como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Aleluya. No niegues al Señor con tu testimonio. La Virgen María va antes el testimonio que el nombre. Hay gente que prefiere el nombre y dejan atrás el testimonio. Prefieren el renombre, los aplausos. Hay mucha escenografía, mucha gente evangélica, como llamo yo, evangélico Hollywood. Aleluya. Quieren espectáculo, quieren aplausos. Soy más que nadie, soy el mejor. Estás negando a Jesús.
Pedro negó al Señor y se apartó. Debemos de decir, nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de Dios, hermana y hermano. Nunca, ni aun cuando falles, ni aun cuando tengas errores, no te preocupes, arrepiéntete, ven a los pies del Señor, pídele perdón al Señor y Él es fiel y grande en misericordia para perdonarte y levantarte de nuevo en el nombre de Jesús. Jesús lo convirtió en un pecador a un pescador de hombres. Aleluya. Era un pecador y pescador, pero lo convirtió en pescador de hombres a Pedro. A un ministro de Jesucristo, a un discípulo, a un apóstol. Aleluya. ¿Qué quieres que te convierta el Señor? Aleluya. Simplemente no lo niegues. Pon tu mirada en Él. No resistas ni te opongas. Aleluya. Y el quinto error, hermanos, es no vuelvas atrás del camino. Santo es el Señor. Porque muchas veces Pedro, en Juan 21:3, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, 21:3, perdón. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Miren, cuando te vuelves atrás, Jesús sabe a dónde vas. Aleluya. Y vas al mismo sitio de donde te sacó. Y eso le desagrada al Señor. Hay gente que se vuelve al mundo a hacer las mismas cosas, a decir y a hablar y a manifestar lo que eran, como cuando antes de que los llamara el Señor. Y de ahí te sacó el Señor. No vuelvas atrás, por lo tanto. Aleluya. Sino que mantente en donde el Señor te ha escogido. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo es el Señor. Dice, después de esto, se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les decía a estos discípulos, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Volvieron a su vieja vida, volvieron a ir a lo que estaban haciendo antes. Habían dejado el camino atrás, el camino del Señor, el camino que Dios les había dicho que siguieran, que tomaran su cruz, que se negaran y fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Aleluya. Volvió al mismo lugar de donde Dios lo había sacado. Y al volver allí lo único que ocurrió, que no ocurrió nada, no pescó nada. Y tú que me escuchas y me ves, hermana y hermano, de parte del Espíritu Santo, si te vuelves atrás o tienes pensado volverte atrás, va a ser una perdición para ti. Va a ser una frustración, porque no vas a sacar nada. Santo es el Señor. Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a retroceder atrás. A pesar de las circunstancias y de los problemas, siga adelante. Hay nueva criatura. En Cristo Jesús eres. Aleluya. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las viejas cosas pasaron. Tienen que pasar de nosotros. Aleluya. Los que creyeron, dice la palabra que les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres una hija y un hijo de Dios. Pedro estaba caído, pero aunque estaba caído, no estaba destruido. Aunque tú te ves caído, aunque tú te ves alejado del Señor, si te acercas al Señor, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a traer nuevo ánimo, nuevas fuerzas, para que no cometas estos errores, para que sigas adelante, porque Él quiere salvarte, porque Cristo viene. Aleluya. La salvación está cerca. Santo es el Señor. Créele a Dios. Todas sus promesas, dice la palabra de Dios, que son sí y amén. No habían pescado nada porque Dios no quería que estuvieran en ese oficio. Aleluya, gloria a Dios. A veces no pescar nada porque Dios no lo permite. Santo es el Señor. Las cosas me van a salir mal
no voy a salir adelante, voy a tener escasez. En el momento que quitas y te apartas del camino y la mirada del Señor y desobedeces al Señor y confías en ti mismo y sigues por el camino de donde te sacó el Señor. Santo es el Señor. Esto debe, hermanos, de hacernos llamar la atención, que no podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Jonás quiso salirse de la voluntad de Dios y se lo tragó un pez. Y ahí en esa angustia, en esa desesperación reaccionó. Quiera el Señor que quizá por haberte alejado estés en esa angustia, pero que vuelvas en sí como el hijo pródigo, vuelvas a acordarte de la casa del Padre, donde hay abundancia de pan. Aleluya. Nadie te va a apuntar con el dedo. Y los que te apuntan con el dedo son fariseos religiosos. El único que no te apunta es Jesucristo. Y a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus problemas, con errores, como decía la palabra, aprendiendo de los errores. Y Dios nos llama a esta palabra para que reflexionemos de que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no quites la mirada de Jesús. Sigue a Jesús adelante. Aleluya. Porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él es tu fortaleza. No pongas opresión a lo que el mandato de Dios ha escogido para ti, a lo que Dios te llamó a hacer, a lo que Dios ha traído ese llamado para ti. No pongas resistencia tampoco en ese error. No pongas la mirada hacia atrás. No te vuelvas hacia atrás. Y sobre todo, hermanos, gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. No niegues al Señor con nuestras formas, con nuestras maneras. Aleluya. Sigue al Señor. Dios te rescató. Dios no solo te rescató, sino que te lavó, te separó, te ayudó, te dio salvación y vida eterna. Aleluya. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Encomienda a Jehová tus pensamientos y Él hará. Si quizá estás frustrado, si estás frustrada, es el momento de que te acerques al Señor. Aleluya. Y para aquellos que quizá tú no tengas al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, hoy es tu oportunidad. Y hoy el Señor tiene misericordia de ti. Si estás viendo este vídeo, es por primera vez que nos ves en el canal y quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, en el cual hay esperanza y vida eterna. Porque piensa que un día partiremos todos de este mundo, porque todos tenemos un tiempo de vivir y un tiempo de morir. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, con este cuerpo, ¿dónde iremos? ¿Qué habrá más allá? Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, pero también hay una perdición para aquellos que no quieren saber del Señor. Pero si tú eres de los que quieres esa vida eterna, verás tus seres queridos que partieron, si tú eres de los que quieres una salvación del alma, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma es donde están tus emociones, tus sentimientos, ahí tu yo es ese alma, y el alma es eterna. El alma va al Señor, o va a perdición, a donde allí es el lamento, el crujir de dientes, donde allí no hay paz, no hay sosiego, no hay descanso. Pero en la salvación en Cristo Jesús hay paz. Y si, como bien decía, quieres ver a tus seres queridos, solo hay un camino, y es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay otra verdad ni otra vida que Cristo Jesús. El único en el mundo entero que se dio por la humanidad fue Jesucristo. No fue Mahoma, no fue María, no fue Pedro, ni Juan, ni Bartolomé, ni Confucio, ni tantos dioses paganos que hayan inventado el hombre. El único, y que la tumba está vacía porque resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos, se llama Jesucristo. Por eso te invito a hacer esta oración si quieres que Jesús entre en tu corazón y sea el dueño y Señor de tu alma. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Te acepto a ti como dueño, Señor y Salvador de mi alma. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Reniego de todas las obras
que el diablo haya traído a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como Señor y único Salvador. Ayúdame a seguir en el camino, a conocerte y a mantener esta salvación por medio del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has pasado a ser un hijo y una hija de Dios, porque nueva criatura eres en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Jesucristo hay gozo, hay paz. En Jesucristo hay salvación, hay sanidad para la enfermedad. Hay liberación para el cautivo. Si tienes problemas de depresión, de frustración, de enfermedad, en el canal están puestos nuestros teléfonos, ahí están, en este ministerio de liberación, sanidad y de palabra del Señor, en la cual podemos ayudarte si necesitas que oremos por ti. Para cualquier tipo de petición estamos dispuestos para orar y que sea el Señor. Recuerda que no somos nosotros, que es Él, por su grande misericordia, el que tiene la autoridad y el poder para hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Y hasta aquí la palabra del Señor, como decía, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Hermanos, por lo tanto, no cometamos estos 5 errores. No mantener la mirada en Cristo, primer error. Oponerse o resistir a Cristo, segundo error. Confiar en ti mismo, tercer error. Negar a Jesús, cuarto error. Y volvernos atrás, quinto error. Que estos 5 errores podamos corregirlos a través de nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda, con su autoridad y su poder. Que Dios os bendiga y Dios os guarde. Hasta la próxima, que el Señor ponga en nuestro corazón de transmitir una palabra. Y adelante, que Cristo viene pronto. Bendiciones para todos, saludos de mi esposa Berta como siempre, y Dios mediante estaremos transmitiendo, no tardando mucho, un vídeo los dos juntos transmitiendo la palabra del Señor. Que el Señor os bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén.